con Lila Vanorio y Rafaela Raiz Luca. Circuito Éxitos. Tres y 24 minutos de la tarde, el gobierno de Islandia concedió el pasado 11 de junio un permiso para cazar esta temporada 128 ballenas en Valur, ¿no? La única empresa ballenera de la pequeña nación isleña. Y esto fue en medio de fuertes críticas de grupos ambientalistas. Bueno, pues para hablar de las implicaciones de esta decisión que ha tomado el gobierno de Irlanda, tenemos en línea telefónica a Yuracy Briceño, quien es biólogo, tiene un doctorado en ecología en el IBIC y es directora del proyecto Sotalia, un equipo multidisciplinario que se dedica a la investigación, la conservación y la difusión de las especies de mamíferos acuáticos en Venezuela y su ambiente. Yuracy, un gusto conversar contigo, bienvenida. Saludos, buenas tardes. Pareciera que las ballenas en Islandia es un tema que nos resulta muy lejano o ajeno, pero ¿qué impacto tienen los ecosistemas que se autorice la caza de ballenas? Que además hay que decir que culturalmente para algunas sociedades tiene una importancia incluso hasta de tradición. 128 ballenas. Sí, ciertamente como mencionas, pareciera que cuando uno habla de caza de ballenas y es en Islandia es muy lejos, pero es importante recordar que este planeta lo habitamos todos en el mismo espacio. Así que no son las ballenas ni de Islandia ni las de Japón o las de Noruega, son las ballenas de la naturaleza en las que tanto nosotros desde aquí de Venezuela como cualquier otro ciudadano tiene derecho a alzar su voz, sobre todo ante una práctica que ya es un poco anacrónica. Si bien en el pasado en esas islas se utilizaban estas animales como fuentes proteicas exactamente por el aislamiento que ellos tienen, por la falta de acceso a proteínas que ellos tenían y lo hacían de una manera sustentable, hoy en día esa realidad ha cambiado. Esa no es su principal fuente proteica, y al punto que ni siquiera culturalmente es algo ya bien aceptado porque sus propios locales, la mayoría de la población en Islandia está en contra de esta práctica. Solo que como aún esto permanece en la ley, la gente que está al mando hoy en día, el gobierno actual, no la ha derogado y en función de eso tienen que seguir concediendo el permiso porque sería ellos mismos violar una ley que para muchos ya está sin efecto porque culturalmente ya no los representa. Ahora, ¿qué hacen con esas ballenas que cazan, esas 128 ballenas? ¿De qué sirven? Ellos justifican y dicen que es para el consumo, que la hacen para extraer parte de la musculatura de estos animales, le hacen otro tipo de uso de la grasa, pero ciertamente algo que lo dicen los mismos pobladores de la zona es que no hay tanto mercado como lo había en el pasado y por ende a veces no cazan ni siquiera ese número o el que cazan lo desperdician porque ya no tienen la misma comercialización. Y básicamente lo que se les está discutiendo también es que la práctica, la forma en la que realizan esta cacería es de una manera absolutamente brutal, es con una crueldad innecesaria, injustificada para cualquier animal hoy en día. Eso no va a la par. O sea, no podemos seguir diciendo que nada más por cultura una práctica tiene que ser bien recibida, porque así hubo muchas otras atrocidades en la historia de la humanidad hacia la naturaleza y hacia otros humanos. Claro. Además, el aceite de ballena, que fue el uso que tenían las ballenas en tiempos de Moby Dick, hoy en día no sirve para nada. ¿Qué se hace con el aceite de ballena? ¿O sí tiene algún tipo de utilidad? Ellos pueden alegar que sí la tienen, pero lo que es bien sabido es que lo que comercializan es parte del músculo. Mucha de esa carne la secan y la guardan y la van comercializando a lo largo del año. Eso era lo que hacían en el pasado. Esa carne también la salaban, la secaban y tenían proteína para muchísimo tiempo, pero no necesitaban tantas ballenas tampoco. Claro. Eso es lo que está ya un poco injustificado desde todo punto de vista, y que no es eso, es lo que insistimos. De hecho, algo que es interesante y es el cambio que ha venido ocurriendo particularmente en Islandia, si muchos de los que están escuchando lo saben, esta es una tierra muy bonita, en donde hay muchísimo turismo, y se han dado cuenta que ha habido un auge en el turismo alrededor de estos grandes mamíferos acuáticos. Claro. Ahora hay tours que ofrecen ir a ver las ballenas, y eso sería muchísimo más rentable y es mucho menos deplorable a nivel social que estar notificándole al mundo que están cazando ballenas. Realmente es muy Pero triste. además porque además Islandia no es el único país que tiene la práctica de caza de ballenas. En Japón hay compañías que se dedican a eso. Hay especies que están en peligro. ¿Qué supone 128 ballenas? Se cazan, hay especies que están protegidas, las identifican antes de cazarlas. ¿Eso es un riesgo para el ecosistema o no?
Hoy en día hay 3 países básicamente que están haciendo estas cacerías, entre ellos, como mencionaste, Japón y todo lo que tiene que ver con Islandia. Cuando ya se les asigna la cuota de cacería, que es como se denomina, lo pueden hacer sobre una especie, no sobre todas las especies que ellos van consiguiendo. ¿Cómo lo saben? Bueno, porque ellos tienen identificadas en las regiones donde vive una población de un tipo de ballenas, donde vive una población de otro tipo de ballenas. De hecho, Islandia este año va a cazar un lote cerca de 90 hacia un lado de la isla y otras 20 y tantas o 40 y tantas en el otro lado de la isla que corresponden a otras especies. Pero ciertamente una de las que están tratando ellos de comercializar, o sea, de capturar y comercializar, es una especie que está en peligro. Ellos alegan que su población no está en peligro, pero insisto, es que no es su población. Es que si la especie está en peligro para el mundo. Y eso es en lo que deberíamos poner nosotros la mirada y las atenciones. O sea, lo que pasa, una desgracia que pasa en un solo punto, claro que nos afecta. Las ballenas son reguladoras, son depredadores del sistema, depredadores tope, y son reguladoras de que el ecosistema marino se mantenga sumamente estable. Entonces su disminución, por supuesto que nos puede afectar la producción de otras pequeñas poblaciones de peces, de la que otros pequeños pescadores artesanales se benefician. Pero además también hay que decir que hay un tema que es que no es solo la amenaza por la caza, sino que también cosas como el aumento de la temperatura en distintas aguas o los cambios que ha habido producto del cambio climático también suponen una amenaza o un cambio en el ecosistema de estas ballenas. Y no solo suponen una amenaza para ella, algo contradictorio y que lo seguimos discutiendo es todo lo que las ballenas consumen. Saben que las ballenas consumen animales muy pequeñitos, fitoplancton, muchos invertebrados acuáticos que son animales muy pequeñitos, pero en grandes cantidades. Y luego todo lo que ellas devuelven al ecosistema en forma de cuando orinan, cuando excretan en forma de nitrógeno, todo eso capta CO2. Así que las ballenas también contribuyen a mejorar nuestro gravísimo problema de calentamiento global. Entonces, no solo es que las afecta a ellas, sino que además su presencia en el ecosistema nos ayudaría a nosotros a mejorar también nuestras condiciones de cambio climático. Y eso no lo digo yo, eso está estudiado científicamente de cómo eran las emisiones y cuánto captaban las ballenas, las poblaciones de ballenas en el pasado y lo que ahora se estima que está pasando en la actualidad, luego del 1900, cuando se empezaron las grandes cacerías de ballenas que casi las extinguimos. Bueno, estamos hablando con Yuracy Briceño, bióloga y doctora en ecología del IBIC. Doctora Briceño, ¿y cuál es la situación de las ballenas en Venezuela? ¿Hay algún registro sobre eso? Sí, por fortuna nosotros en nuestro maravilloso Caribe tenemos 4 especies. 3 de ellas migran, 3 de ellas no las tenemos permanentemente y una especie de ellas sí las tenemos. Una de las que tenemos aquí es una de las que ellos van a cazar, que es una balenóptera, aquí la conocemos como ballena sardinera. Y en toda nuestra costa, desde este a oeste, nosotros tenemos presencia de ballenas durante todo el año de esta especie. Hay otras 3 especies como la ballena jorobada, una ballena que es mucho más grande, que es una sardinera también, pero mucho más grande, y una que se llama Balenoptera borealis. Son 3 tipos de ballenas que migran, se trasladan cada cierto tiempo por todo el frente de nuestras costas. Nosotros tenemos registros y videos de estas especies. Por fortuna en nuestro país no hay cacería de ellos, tienen alimento y digamos que consiguen un refugio dentro del Caribe. Ah, sí. Bueno, ¿Y es un noticia. sitio propicio para la reproducción, las costas venezolanas? Sí, probablemente para la que vive aquí permanente, la sardinera, sí, se debe estar reproduciendo aquí. No sabemos exactamente en qué punto, pero tenemos cierta información que es cerca de donde hay algo que se llama en Venezuela que son puntos de surgencia, cuando hay mucho alimento, que hay picos de cambio de temperatura y en el mar hay muchos alimentos que es hacia el oriente del país, hacia Sucre y hacia el Golfo de Venezuela y Cabo Codera también aquí en el centro, en la parte central de Venezuela. Bueno, si es un atractivo el avistamiento de ballenas en Islandia, ¿por qué no podría hacerlo también en nuestras costas venezolanas? Claro, en nuestras costas venezolanas tenemos un perfecto atractivo también con los delfines, que eso sí están todo el tiempo. Sí. Hay muchísimos puntos. Y la donde los temperatura es mucho más agradable que la de Islandia. Es que el Caribe es perfecto. ¿Y eso, los Mucho más agradable. delfines venezolanos es una sola especie o se presentan varias aquí en Venezuela? No, nosotros en Venezuela tenemos 25 especies de cetáceos, es decir, 4 ballenas y 21 especies de delfines. Ya. Así que tenemos una amplia diversidad. En toda la región del Caribe, hablo de la gran región del Caribe, Antillas Menores, Antillas Mayores y nosotros, a toda esta región, hay un total de 32 especies registradas. Se supone que esas 32 están en Venezuela, pero nos faltan estas últimas 7 por
de pronto por esfuerzo, porque tengamos que ir un poco a zonas más profundas o porque no las hemos visto, más no porque no existan acá. Claro. Bueno, El Caribe pero es un hotspot de estas especies. recuerdo que prácticamente van incluidos con el pasaje, el avistamiento de los delfines cuando tomas el ferry para ir a Margarita. Totalmente. Van Y escoltados. y en Mochima se ven con mucha frecuencia, ¿no? Y esa misma ruta es ruta de ballenas. Y en Mochima es un lugar, un parque perfecto donde se han visto muchas ballenas y donde tenemos más reportes de ballenas jorobadas con sus crías, que presumimos que vienen aquí a alimentarse cuando estas crías están pequeñas. Y es un lugar agradable porque la temperatura es agradable para ellas. Y no someten a las crías a los inviernos tan profundos del sur o del norte. ¿Cuál es la Que se ballena vengan al Caribe. que llega a tener mayor tamaño? La ballena azul. La azul, que esa no aparece por aquí. Sí, suponemos que en el pasado hubo cerca de todo el Caribe y es probable que quede algún relicto de esa población. Las ballenas azules fueron de las más cazadas, así que es de las poblaciones más críticas. Y asumimos que en algún momento vamos a tener esa oportunidad. Esa es una de las especies que suponemos que está, pero que no la hemos podido ver. Y no pasa solo aquí, es muy difícil en las regiones en el pasado donde hubo volverlas a ver por esta disminución poblacional. Bueno, ojalá que se muestren. Yurasi, un gusto inmenso Muchas conversar gracias. contigo estos minutos. Gracias a ustedes. Yurasi Briceño, bióloga, doctora en ecología del IBIC y directora del proyecto Sotalia, un equipo que se dedica a la investigación, conservación y difusión de especies de mamíferos acuáticos en nuestro país. 3:35, vamos a la pausa y ya venimos. ¿Cuándo